Hola a cada uno de ustedes, espero que se encuentren bien en sus hogares. Les cuento que este es el tercer video que como iglesia estamos realizando en ciertas temáticas de salud mental y hoy quiero compartir un tema que como iglesia durante estos 2 últimos años hemos tenido que experimentar, que es el proceso de duelo y las pérdidas dolorosas. Y antes de partir, quiero compartir el versículo que está en Apocalipsis 21:4, que dice: Él secará todas sus lágrimas y no habrá más muerte, ni pena, ni queja, ni dolor, porque todo lo de antes pasó. Son promesas que nos entrega nuestro Padre, de que el día en que estemos con Él ya no tendremos más dolor, más sufrimiento en aquellas experiencias de vida que hemos tenido acá en la tierra y que nos dan un consuelo de que en algún momento vamos a tener esa paz y esa tranquilidad. Bueno, para ir al tema, quiero compartir la definición de lo que es el duelo. El duelo es un proceso normal y necesario, un proceso de adaptación ante una pérdida. La expresión del duelo es la manera que una persona reacciona ante la pérdida de un ser querido. Pero no solo ante la pérdida de un ser querido, sino que también aquellos cambios que en la vida podemos tener, rupturas de pareja, separaciones, cambios de casa, de ciudad, cambios de trabajo, también son pérdidas que tenemos que llevar a cabo un proceso de duelo. Muchas personas creen que el duelo es en una sola ocasión. Es como un periodo breve de tristeza, por ejemplo, cuando vamos a dejar a una persona al cementerio, es enterrado, lloramos y eso fue todo. Pero lamentablemente esto es mucho más amplio, es un proceso lento que lo esperable es que dure 6 meses a 1 año y muchas veces esto pasa quizás el tiempo aconsejado y podemos experimentar algunas de las cosas que yo les voy a comentar ahora y que tienen que ver con las fases que tiene este proceso de duelo. La primera fase es la negación. Es una reacción que se produce de forma muy habitual ante la noticia que nos entregan de que el ser querido ya no está. Entonces experimentamos como un estado de shock en el cual creemos en nuestra mente que esto no es real, que no está pasando, que es parte de nuestra imaginación. Congelamos de cierta manera aquellas emociones de tristeza, de angustia, de desesperación. Entonces como que nuestra mente trabaja en piloto automático sin conectarnos emocionalmente de que la persona que estaba viva hace quizás 1 hora ya no está. No podemos creer que esta situación ocurre y es como si estuviéramos viviendo una pesadilla. También de repente puede existir este estado de desesperación, de que la persona comienza a llorar, a angustiarse y experimenta emociones un poco descontroladas. La segunda fase es la ira. Obviamente este enojo, esta rabia de que perdemos a esta persona. Tenemos sentimientos de frustración, de impotencia, y que a veces nos hacemos responsables o experimentamos culpa de que por qué no hicimos algo para que esta situación no ocurriera. En caso de situaciones quizás un poco más extremas, la persona puede quedarse estancada en la ira y pensar constantemente en reclamar por qué ocurrió esta situación o cómo yo no pude despedirme o planear este proceso con anticipación para que no me chocara de golpe. La tercera fase del proceso de duelo es la negociación. Ya estamos un poco más asimilados a la pérdida de este ser querido. Nos comenzamos quizás a contactar un poco más con nuestras emociones. También quizás pensamos en qué pude haber hecho yo para revertir esta situación. Por ejemplo, cuando una persona quizás es diagnosticada con una enfermedad terminal, comenzamos quizás a explorar por qué no hicimos este tratamiento o fuimos con tal o cual médico, por qué no consultamos otra opinión.
Pero a pesar de que nos informan de que quizás no hay cura y ya los cuidados son paliativos y no podemos hacer nada, seguimos con ese pensamiento, pero también aceptamos que la persona ya no esté. Entonces estamos como en un proceso de negociar con nosotros mismos el aceptar quizás un poco esta pérdida. Finalmente, no finalmente, me falta una etapa. La cuarta etapa es la depresión. A medida que avanza este proceso de duelo, se va asumiendo la realidad de la pérdida. Es decir, la persona quizás con la que vivíamos o con la cual teníamos una relación cercana o de amistad, o quizás convivíamos aquí en la iglesia o nos llamábamos constantemente, ya no está. Hay una ausencia. Y manifestamos la tristeza, la pena, la nostalgia, recordamos los olores, las vestimentas, quizás el perfume que usaba este familiar o este ser querido. Y tendemos también un poco a aislarnos de nuestro grupo de amigos porque nos sentimos un poco quizás abandonados. Esta persona a la cual amábamos ya no está. Quizás depresión es como un poco la emoción más grave. Lo más esperable es sentir pena, tristeza, nostalgia de esta situación. Sin embargo, a veces pueden ocurrir emociones un poco más patológicas en que nos quedamos también estancados en la sensación de pena y tristeza, no avanzamos a la aceptación de esta pérdida y ahí también es importante estar alerta, puesto que podemos quedarnos en esta tristeza y no salir de ella. Y finalmente, ahora sí viene la aceptación. La aceptación supone la llegada de un estado de calma, asociado a la comprensión no solo racional, sino que también emocional de que la muerte y otras pérdidas son fenómenos inherentes a la vida humana, son cosas que ocurren. A veces son esperables cuando hay alguna enfermedad, a veces no, cuando existe algún accidente. Y se podría aplicar la metáfora de una herida que se acaba cicatrizando, lo que no implica dejar de recordar, sino poder seguir viviendo con ella. Quizás todos cuando fuimos pequeños nos caímos muchas veces de un árbol, de una pandereta, porque andábamos corriendo. Todos tenemos las rodillas con estas cicatrices, porque muchas veces nos salía costra y nosotros nos sacábamos la costra. Y la cicatriz nos recuerda que algo pasó ahí. Lo mismo pasa con las pérdidas de aquellos seres queridos que ya no están. Lo importante es también aprender a distinguir cuándo pedir ayuda. El duelo, si bien es parte de la vida y por lo tanto es importante no caer en la patología del duelo, sin embargo a veces esta situación acaba un poco complicándose en que la persona se ve atrapada en esta situación de duelo. Y puede ocurrir de muchas formas. Por ejemplo, pueden haber cuadros depresivos intensos y crónicos. Pueden haber conductas de huida de las emociones que el duelo genera a través del uso, por ejemplo, del alcohol, de las drogas, para poder evadirnos un poquitito de este sentimiento que no nos agrada. A nadie le agrada tener pena. La reaparición en una pérdida presente de emociones y sentimientos de un duelo no resuelto en el pasado. Es decir, si tenemos la costumbre o la tendencia de que cada vez que perdemos a alguien nos quedamos estancados, siempre vamos a repetir ese ciclo. Y cuando perdemos a alguien durante, por ejemplo, este año 2022 y hace 3 años perdimos a otra persona, vamos a revivir esas mismas emociones. Presencia de fantasías de reunirse con el ser querido buscando la muerte, o sea, tener ideas suicidas de manera pasiva o activa, es decir, planificando propiamente tal cómo morir o, no sé, teniendo conductas de quizás dejar de comer, dejar de dormir, como que en algún momento desaparezca este dolor porque yo voy a ser feliz cuando esté con este otro. Sin embargo, como cristianos, la Biblia no dice ningún pasaje que no lloremos o no tengamos pena. Siempre vamos a experimentar estas emociones porque son funcionales. Y piense que Jesús, por ejemplo, cuando murió su buen amigo Lázaro, él evidentemente estaba muy apenado, no le dio vergüenza llorar ni sufrir esa pérdida. Solo que había una diferencia. Jesús tenía el poder de resucitar a Lázaro, no como nosotros que tenemos que aprender a vivir sin esta persona. Si a ti
a usted, hermano, o el que esté viendo este video, te atormentan los sentimientos de culpa y de rabia, no trates de reprimirlos. Desahógate con un amigo que te escuche, que te aconseje, que te ayude a entender estos sentimientos. La Biblia nos recuerda, un compañero verdadero ama en todo tiempo y es un hermano nacido para cuando hay angustia. Proverbios 17:17. Es importante, hermano, que ante cualquier situación de pérdida que hayamos vivido y no estamos experimentando de manera saludable un duelo, es necesario buscar ayuda. Y sobre todo, entregarle esta tristeza al Señor, que Él se haga cargo. Y también entender que nosotros como hijos de Dios sabemos que en algún momento vamos a encontrarnos todos en el cielo con nuestro Padre Celestial y nuestros seres amados que forman parte quizás de esta comunidad están en un lugar mucho mejor que en el que nosotros nos encontramos. Como decía el versículo de Apocalipsis al principio, no hay dolor, no hay sufrimiento, no hay nada, porque Él borró todo lo que había en el pasado y hoy solamente tenemos gozo y paz. Espero que les haya servido este video y que el Señor les bendiga.